Brujot Abaot, bienvenidas. Pasen, por favor. Pasen por acá. Bienvenidos a mi biblioteca, que está un poquito dispersa por toda la casa, pero esta es una de las principales. Mi nombre es Shlomo Tawil, nacido en la ciudad de Buenos Aires. Ya mis padres obviamente eran judíos ortodoxos, es decir, observantes de la religión judía. Tengo 54 años, 30 años junto con mi señora, acá en la ciudad de Rosario, como rabinos de la Asociación Israelita Chabad Lubavitch. Y esta es parte de mi biblioteca, principalmente es biblioteca en hebreo. El libro en la casa de una familia judía es esencial, más importante todavía en la casa de un rabino. No tengo un momento especial en que les pueda decir cuándo empecé a ver un libro, porque desde chiquito en las casas el libro está a la vista. Es decir, por ahí en otras casas haya una televisión, haya diferentes elementos. Hay una costumbre que ya en la cama del bebé cuando nace se le pone textos judíos alrededor, para que ya de tan chiquito mamen el judaísmo. Para los 3 años seguro ya se nos empieza a mostrar los caracteres judaicos. Cada letra tiene su santidad especial y cuando se cumple 13 años, que es lo que se llama el Bar Mitzvah, que es cuando los niños varones pasan a considerarse adultos, ya tienen que leer de la Torá escrita. En los templos tenemos esos rollos de Torá manuscritos, de ahí se lee todos los sábados, por ejemplo, lunes, jueves y sábados, se lee de adentro de esos rollos, y los chicos cuando cumplen 13 años también leen, ya empiezan a leer de esos rollos. De los 613 preceptos, es un precepto de tener que cada uno sea propietario o de un rollo de la Torá o de libros. El libro judío, por eso también lo llamamos el pueblo del libro, ¿no? Comienza con los primeros textos, lo que se llama la Torá escrita. La Torá se traduce normalmente como la Biblia. La Torá escrita es la que Dios enseñó a Moisés, primer guía del pueblo judío. La Torá, el Pentateuco en castellano. Eso es la Torá escrita, porque fue lo único que Dios permitió de alguna manera transmitir sus enseñanzas a través de la escritura. Paralelo a los 5 libros de Moisés, Dios le transmite a Moisés para enseñar al pueblo judío la explicación de esos 5 libros, lo que se llama la Torá oral. Es decir, estaba prohibido escribir eso. Se transmitió oralmente de padre a hijos la transmisión de lo que significa cada versículo de la Torá escrita. Y con el tiempo, por motivos de persecución, los sabios del pueblo judío permitieron pasar a lo escrito. Lo que estaba oral, escribirlo. De ahí es lo que surge el Talmud. Los libros judíos son un mar. Y uno tiene que ir a poquito, gota por gota, ir leyéndola y viéndola. Traducción tiene un poco etimológicamente relacionado con traición. Porque traducir un texto del hebreo donde cada palabra y cada letra es exacta, porque es la sabiduría de Dios, traducirla de alguna manera se traiciona la explicación real del texto. De todos modos, hay un montón de explicaciones sobre cada palabra, un montón de leyes se saca de cada palabra o de letras. Traducciones obviamente que hoy en día son muy necesarias porque hay mucha gente que no lee los textos originales. El judío sin el libro no es judío. Es decir, pero un judío sin leer y sin estudiar lo judaico es difícil la continuidad. Porque hay una frase en la Kabbalah que dice: Dios, la Torá, el libro judío y el judío son una sola cosa. Cuando se divorcia el judío del libro judío, con el tiempo no sé qué continuidad va a haber en esa persona sobre el judaísmo. A
verdad que me cuesta señalar un libro. El Teilim, el libro de Salmos del rey David, es un libro de plegarias, es un libro de alabanzas a Dios, un libro de agradecimiento a Dios para diferentes momentos que uno vive. Hay un libro que me marcó y es un libro que también es importante tenerlo en casa, se llama Tania. El Tania es uno de los libros principales de la mística judía, pero no es un libro de mística divorciado de la realidad, todo lo contrario, es un libro que enseña a manejar las emociones de uno mismo, ¿no? Dios nos dio el manual de cómo manejarse en el mundo, que las leyes abarcan toda la vida de una persona, desde que nace hasta que se muere, desde el nacimiento, cómo vivir el nacimiento de los padres de un hijo, la circuncisión cuando nace una niña, la educación, cuándo comer, cuándo no comer, qué comer, cuándo no comer, las relaciones matrimoniales, las relaciones íntimas. Las leyes judías abarcan hasta qué cordón del zapato atarse primero, si el derecho o el izquierdo. Todo tiene una ley, tiene todos los libros que hablan sobre el tema. Bueno, acá está la firma, el autógrafo, vamos a decir, o la firma del Rebbe de Lubavitch, que fue mi maestro, que fue el líder judío más importante de la época. En el año 1978 tuve una audiencia privada con él, y a todos los que entraban en esa época, a todos los que entraban en esa audiencia privada con él, les regalaba el libro Tania. Esos son de los libros más importantes que tengo. Ya es a nivel personal, ¿no? Soy un gran lector, tengo que ser un gran lector, como también mi señora, Sara, también una gran lectora porque también enseña, es maestra, ella es de Francia, nos casamos en Francia y después de un año vivir en Estados Unidos, nos vinimos acá a la ciudad de Rosario a trabajar para la comunidad judía. Yo me llamo Sara Tawil, vivo en Rosario, nací en París, Francia, y hace 30 años que estoy viviendo en Rosario. Y soy maestra. Estos son cartas, se llama Igrot Kodesh. Son respuestas del Rebbe de Lubavitch, nuestro maestro. Escribió muchas cartas. Muchas veces uno tiene preguntas, o me despierto 4 o 5 de la mañana, no puedo dormirme. Vengo, abro cualquier página, no importa. Y empiezo a leer la carta que dice ahí. Y muchas veces justamente parece que me habla a mí. Es justamente la respuesta que yo necesitaba en este momento. Entonces, estoy más tranquila, y me acuesto y me duermo. Esto, por ejemplo, se llama Le Chandelier d'Or y habla de las fiestas judías con también un sentido filosófico muy interesante. Me inspira un poco para preparar mi clase y me ayuda también para no olvidarme la ortografía, porque el idioma uno sigue hablando, pero después se olvida cómo se escribe y me ayuda. Y también es lo que me ayudó aprender castellano. Tenía que preparar clase y no sabía. Digamos, yo aprendí castellano de la calle, de la gente alrededor mío. Cuando tenía ya que empezar a hablar castellano en público, dije, bueno, no me queda otra. Tengo que leer en castellano porque si no voy a hablar todo mal. Bueno, un libro que no es especialmente para mujeres, varios lo pueden leer, Cada uno es especial. Otro, las mujeres judías hablan de temas judíos, que está escrito, son varias mujeres que hablan. La sabiduría femenina, hay un montón. Esto, bueno, está escrito para nosotras de más de 40 en letras grandes. Mujeres judías de diferentes países. También es interesante porque abre un poco la mente de la mentalidad diferente que tiene cada una. También uno imagina a la mujer judía únicamente en la cocina. Me gusta la cocina, entonces tengo libro de cocina en francés, en inglés, en castellano, para congelar, para cosas fáciles. Bueno, también tenemos otros libros para crecimiento personal o para relajarnos, todo.
Bueno, en este momento, por ejemplo, tengo que dar charlas sobre ciencia y religión. Entonces, estoy leyendo este libro, cómo se compatibiliza muchos descubrimientos científicos con leyes religiosas, como que aparentan ser opuestas o contradictorias. Bueno, hay varios libros con hermosos dibujos y todo que se dedican a clarificar cómo en realidad la ciencia de ninguna manera puede nunca contradecir lo que está escrito en los libros sagrados, porque los libros sagrados vienen del mismo que creó el mundo, así que es imposible que haya una contradicción. Bueno. No, bueno, este también me gusta, es un libro que me gusta mucho. ¿No lo vas a recomendar? Déjamelo a mí, ¿quieres recomendar otro? No, también esto. Hacia una vida plena de sentido, pero abarca diferentes momentos de la vida. Entonces es muy interesante. Esto es un libro de nuestro maestro, del Rebbe de Lubavitch. Está traducido al castellano. Un alumno compiló todos los temas importantes de todos los momentos de la vida de una persona y después también de la vida social. Habla de los gobiernos, habla de política, habla de muchas cosas. Y creo que esto es para cada ser humano, judío o no judío. Tiene cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, sobre la importancia de la vejez, la importancia de la adolescencia, el matrimonio, el amor. Después, cuando habla de la sociedad, habla de la responsabilidad del gobierno, el liderazgo, mujeres y hombres, la ciencia y la tecnología. El libro no es solamente un elemento para tenerlo en la biblioteca, sino es un elemento que se vive con él.